¿Cómo ha sido mi vida después de mi separación? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kenny Sol y desde mi experiencia, como siempre me gusta dejar reflexiones. Este mes cumplo ya 5 años de haberme separado de una persona que quiero muchísimo, pero con quien estuve por 20 años y que, bueno, todo llegó a un momento, a un final bastante triste, pero que también fue muy enriquecedor para mí, para esa persona también, para mi expareja. Y dentro de ese camino, pues tú no me lo has preguntado, pero probablemente eres una persona, ya sea hombre, mujer, ella, él, has vivido el quiebre de una separación. ¿Y qué es? ¿Por dónde transitas? Tu emoción, tu mente, tu cuerpo, en todo ese tránsito de primero llegar a entender que hay algo que no está bien y que ya no eres capaz de soportar, tolerar y luego darte cuenta a un punto de querer hacer la acción, no más tanto pensar, no más tanto digerir o no digerir, sino más actuar hacia eso. Y todos esos pasos, para las personas que lo han hecho, han tenido un proceso, porque cuando uno se casa o cuando uno se enrolla con alguien, uno nunca piensa que se va a separar. Uno nunca piensa que va a ser lo peor que te podía pasar. Y entonces cuando entras en la relación, entras como así, puro love, puro amor, puro todo eso. Y luego en el medio empiezas a conocerte, o si no te conoces, a conocer a la otra persona. Empiezan a ocurrir situaciones en el medio que muchas veces son banderas rojas que ignoramos por muchas cosas, por muchas situaciones, por prejuicios o por qué dirán, o por no también saber a quién contarle, las situaciones X que te puedan pasar. Todo eso son situaciones que solo las personas que deciden salir de una relación, de un matrimonio, de X, lo que sea, saben porque se vive en la piel. Yo, por ejemplo, en mi caso, me separé 3 veces porque me casé 3 veces, o sea que entonces al principio, la primera vez que me separé fue porque pues a mí me habían casado con esa persona y pues esa persona no era como que le sentía todo ese amor del planeta, sentía más una obligación que un amor, que un querer. Y la segunda, y además era una niña, porque me casaron cuando tenía 15 años. Y luego la segunda vez pues fue por voluntad propia, pero siendo una persona escapando prácticamente de otra. Así que por esa razón, y luego en esta tercera ocasión, que fueron 20 años de mi vida compartiendo con esa persona, fue una transformación de mi ser adentro de esa relación, un crecimiento de ambas partes, porque yo tenía 24 años, me separé a los 43 años. En todos esos 19 años que tuve en esa relación, aprendí muchas cosas que no sabía, descubrí muchas cosas, descubrí el mundo. Estaba muy niña, estaba a flor de piel, descubriendo y conociéndome, reconociéndome, pero ni siquiera sabiendo que me estaba reconociendo, estaba aprendiendo de la vida. Y yo le agradezco muchísimo a esa persona con la quien compartí por mucho tiempo. Yo no sabía que existía la violencia emocional. No era tanto la violencia física, sino la violencia emocional, la verbal, la psicológica, monetaria. Eso fueron factores que a lo largo de todo ese periodo que yo estuve sin saber que yo estaba siendo agredida por todo eso, estuvieron de alguna manera influyendo en mis estados emocionales, mentales y físicos. Siendo una persona anoréxica, completamente nerviosa, con muchas ansiedades, sintiéndome con una autoestima completa, o sea, luchando para mantener mi autoestima arriba, cuando
mostrándome a mí delante de las personas a través de mis proyectos sociales, todos intelectuales, voluntariado, siempre en la sociedad, y que la gente decía, brava Jenny, eso para mí era como el bálsamo para creer en mi estima, para creer que sí era capaz, entonces estaba luchando adentro de mí, creyendo en mí, en eso que yo quería, pero por el otro lado estaba siendo saboteada emocionalmente y psicológicamente por la persona que entre comillas era mi pareja, porque me decía cosas que eran como, sí, tú puedes, yo te apoyo, pero luego cuando yo estaba haciendo mis cosas, los comentarios que salían hacían que yo me sintiera mal de hacer lo que yo estaba haciendo. Entonces era un combate interno entre, si lo hago, me siento mal, si no lo hago, también me siento mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces muchas veces yo lo hacía por rebeldía, pero mientras lo hacía por rebeldía me sentía mal porque una parte de mí no lo quería hacer porque sabía que yo lo estaba haciendo por rebeldía, y eso iba a crear un conflicto y una fricción en la relación. Como yo entonces actuaba en base a creer en mí, eso también hacía como entonces quitarme mi valor. Si yo decía algo, por ejemplo, en mi caso, un restaurante que se manejaba en un lugar turístico con muchos turistas, con muchos eventos y muchas actividades, que atrás de todo lo bonito que veía el turista, atrás de todo lo bonito que veían todas las personas que pasaban y escribían sus firmas, y que todavía lo siguen haciendo, no lo sé, en las paredes, y el agradecimiento y el todo eso, nunca había hacia mi persona como un, oye, ella también hizo parte de esto, te presento a, ¿no? Nunca yo vi de parte de esa persona hacia mí, a no ser que todo el mundo me estaba viendo, a no ser que todo el mundo me estaba aplaudiendo por lo que yo hacía socialmente, la comunidad, y que todo entonces me aplaudía. Entonces esa es, ¿no?, la persona con la que yo comparto la vida. Pero cuando él hablaba de todas las cosas que habíamos hecho juntos, hablaba como si él lo hizo solo, o sea que yo no existía, ¿no? Entonces, siendo un ambiente de negocio, un ambiente de trabajo y toda esa historia, entonces si yo daba mi opinión o le decía algo a las personas que trabajaban o que colaboraban, mira, se puede hacer así o así, como por detrás de ti, haciéndose burla. Si tú le dabas una autorización a tu hijo, como no, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, todo eso llevó a un punto donde yo sentía que yo era un objeto sexual y que yo no valía absolutamente nada. Y la autoestima se fue yendo más abajo y más abajo y más abajo. Siempre tenía dolores de estómago y siempre tenía tantos dolores de estómago que yo no quería comer. No quería comer porque sentía que si yo comía, este podcast más que todo es cómo se vive después, ¿no? Pero quería hacer como un por qué, porque nunca lo dije. Nunca dije por qué yo me separé. Así que entonces es la primera vez que lo digo. Todo eso fueron, aquí puedo poner como la primicia, ¿no?, los síntomas que me hicieron querer mantener fuerte mi nivel mental y mi espíritu, mente y espíritu, ¿ok?, en lo que decía y en lo que entraba para yo escuchar y nutrirme, porque los síntomas que estaba teniendo era no querer comer, no sentir amor por mi propia, ni siquiera saber qué era el amor propio. La segunda cosa fue como, ok, para poder hacer cualquier cosa que yo quiera en mi vida, yo necesito tener una disciplina, y yo no la conozco, la disciplina. Yo he hecho muchas cosas en mi vida desordenadamente, he logrado algunas cosas y otras no, pero la disciplina es algo que yo realmente no conozco. Entonces, si quieres hacer un paso y no sientes fuerza, no tienes coraje, no tienes valor, no tienes ni siquiera estima, entonces necesitas una fortaleza, y la fortaleza te lo da el paso a paso de un nuevo cambio, y un nuevo cambio hacia eso que tú te quieres convertir. Y eso que yo me quería convertir era en lo que soy hoy, pero necesitaba hacer esos pasos, y esos pasos eran una disciplina fuerte, una disciplina donde
me integré en un grupo de personas de muchas partes del planeta. Con esta persona que se llama Jordi Gu, nos instruyó por un camino de, no me recuerdo, creo que 60 y tantos días, para día con día instruirnos, llenarnos de herramientas, de cómo sobrepasar la ansiedad que te provoca sentirte y ahora qué hago, y si lo hago, qué voy a hacer después, un plan de cómo sobrevivir. Bueno, muchos factores fueron siendo como la base, primero para creer en mí, segundo para entender cómo podía hacer para creer en mí, para llegar a entrar nuevamente en mí, buscar a mi niña interior y decirle, oye, ¿qué ondas contigo? Mira que podemos hacer esto, mira que todo está bien, mira que esas herramientas que tuvieron que ver mucho con escribir, mucho con ponerme metas diarias, leerme, no juzgarme, no criticarme, mucha meditación, mucha respiración, psicólogos, psiquiatras, todo de la mano de la espiritualidad, porque soy una persona que me gusta mucho la espiritualidad, no me gusta mucho eso de la pastilla, que no sé qué y toda esa vaina, pero si es necesario y justo, okay, recurro a eso cuando estoy en episodios muy fuertes. Y bueno, todo esto después de darme cuenta que ya tenía el valor suficiente para hablarlo sin discutir, para salirme de allí desde mi propio amor y desde amar y respetar la decisión de vida de la otra persona, porque yo había hecho un cambio interior en mi corazón, había hecho un cambio interior de mentalidad, de pensamientos, de alimentación, de ejercicios, de rutina, de disciplina, de instruirme, de aprender, de dejarme guiar. Habían transcurrido años, que no fue una cosa que yo hice de un día al otro. Fue cuando empecé a darme cuenta de que yo no podía vivir con tanta anorexia, que yo no podía vivir con tantos dolores estomacales, que así no se puede vivir, y que era una farsa mi vida, en el sentido de que mucha gente me veía muy feliz por ser viajante, por viajar por aquí, por tener, pero al final del día por dentro yo era un ser miserable. De tenerlo todo a soltarlo y decir empiezo de cero. Decidí dejar a esta persona 31 de julio del 2019, antes de la pandemia. Fue duro porque yo decía, yo ahora voy a hacer esto, yo tenía todo planeado. Ajá. Y luego, ¡tac!, la pandemia, un mes en Italia con él, 15 días en Panamá, 45 días de querer cortarme las venas. Y ahí fue donde yo empecé mi camino. Yo soy con Matías de Stefano y empecé a integrar más todos esos conocimientos y a entender más a mi ser, hacer un camino hacia mi ser, hacia entender mi mente, hacia mis emociones, hacia mi cuerpo. Todo esto es lo que estoy viviendo físicamente. Esto se está moviendo con una frecuencia, esta frecuencia se está moviendo con una emoción, esta emoción se está moviendo con un pensamiento, este pensamiento se está moviendo con una energía. Esta energía, ¿para dónde te lleva? ¿Qué quieres de esto? ¿Hacia dónde te encaminas? Y una vez que me di cuenta de que tenía todo eso a mi favor, fue duro porque lloraba, porque tenía desórdenes alimenticios, desórdenes para dormir. Me repetí a mí misma qué hice. Muchas veces quería regresar y volver a ese calvario y decir, pues al final del día hay mujeres que viven así. No tenía una red de apoyo que me dijera, dale Jenny, o tú puedes, o aquí tienes dinero para pagar esto o aquello. O sea, no tenía a nadie, absolutamente a nadie. A mi madre, pero mi madre no me podía colaborar más allá de yo creo que tú puedes, hija, ¿no? Mi madre. Pero más allá de mi madre, más allá de, no sé, 2 o 3 amigos o amigas o amigues, y no decirle plenamente todo a esta persona, ¿no? Digerirlo todo adentro de mí, llorar. Y pasar por todo ese proceso fue necesario porque
descubría en medio de los llantos qué era lo que me dolía, qué era lo que me molestaba, qué era lo que me afectaba, qué era lo que tenía que cambiar y transformar. Y todos esos fueron los sensores, como una brújula, que me fueron haciendo entender y conocerme más y afirmar lo que me había dicho mucho tiempo atrás. Si yo creía en mí, entonces, y había hecho el paso, no podía dejar de creer en mí. O sea, ahora era el momento más que nunca en que yo realmente tenía que creer en mí. Fueron pasos, procesos, tiempos, liberarme, sentarme, observarme, reconocerme y repetir una y otra vez lo que sigo diciendo y seguiré diciendo en esos momentos de ansiedad. Me perdono, me amo, lo siento, gracias. 4 palabras mágicas que cuando las dices, a veces cuando las decía, yo decía, pero ¿por qué digo solo esto? Pero ya se había vuelto un eco en mi cabeza, un eco que me mantenía a flote en medio de un mar lleno de agua, en medio de un océano lleno de agua salada que ni siquiera podía tomar porque me hacía daño. Hablando de mi anorexia, sintiéndome vulnerable de las olas, que cualquiera me podía voltear, y sintiendo un temor terrible de eso que estaba abajo, que no quería pensar que me podía agarrar un tiburón, una ballena, un qué sé yo, ¿ok? O ahogarme y que encontrara en mi cuerpo por allí, ¿no? Literalmente hablando, no en el sentido de ahogarme, que me ahogase, sino ahogarme en el dolor, ahogarme en la angustia, en la ansiedad. Todo eso me llevó por un camino de plenitud en el autorreconocerme, entender mis capacidades de tolerar, soportar, entender, trascender, procesar, analizar, observar y observar con amor, y entender el concepto más importante, que como es adentro es afuera, y que si yo quería que afuera fuera bien, yo tenía que estar bien adentro para ver ese espejo, y que si algún espejo se aparecía frente a mí y me hacía sentir vibraciones fuertes, pues obviamente eso era algo que estaba adentro de mí y que tenía que observarlo más para sanarlo más, para poder integrando y experimentando a través de ese análisis la trascendencia, para verlo entonces con otros ojos y expresarlos hoy desde el amor. Sacar el valor para dar el paso fue una situación donde observé y me dije a mí misma, eso es lo que quieres para tus próximos 365 días. Yo soy Acuario y me gusta la astrología, me gusta el tarot, me gusta todo eso que tiene que ver con simbología. Y para un Acuario, la libertad es una cosa. Mi ascendente lunar es Géminis, mi ascendente es Capricornio. Así que entonces tengo energías bastante fuertes adentro de mí, en la frialdad y en tomar la decisión desde un punto frío, analítico y sin escrúpulos a veces. Todo lo que acabo de decir, con ese temperamento acuariano revolucionario, que a mí tú no me digas nada porque yo voy a hacer lo que me da la gana, tomé la disciplina que fue la fuerza de Capricornio que me ayudó a disciplinarme, a entenderme, el verme en el espejo de Géminis, en las otras personas, esa energía lunar, en verme en la empatía de mí en las otras personas y de las otras personas en mí. Fueron como los que me hicieron darme cuenta de que, oye, ¿dónde está tu identidad? ¿Y dónde está todo lo que en lo que tú crees? ¿Y dónde está todo lo que tú dices que eres? Y que siempre has pregonado. Entonces, ¿dónde está eso? Entonces fue como, oye, mírate en el espejo. Ahí vi a una persona que había cortado sus alas porque había dejado de creer en ella. Y porque pensaba que vivir en una familia era, no sé, eso que pinta la sociedad. Otra de las cosas frustrantes cuando eres mujer, madre soltera,
o una mujer que decide salir de una relación. Por ejemplo, tengo amigas que tienen tantos de 30 de años y no se han casado o no tienen hijos y le preguntan todo el tiempo, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo tienes hijos? ¿Ok? Y luego, cuando las mujeres se casan y tienen sus hijos, pero también antes de casarse y antes de tener sus hijos, tenían una vida. Y esa vida implicaba su trabajo, su salir con sus amistades y todo eso. Cuando se casan y si tienen un hijo, porque la familia y la sociedad preguntan, ¿cuándo tienes un hijo? ¿Cuándo tienes un hijo? Y cuando la mujer se casa y tiene el hijo, ella es la que se queda prácticamente al custodio de ese niño, porque los hombres como que se deslindan, no digo todos, pero la gran mayoría, y sobre todo en Latinoamérica, se deslindan de la responsabilidad más allá de la manutención, más allá de, no sé, decirle, oye, chiquillito, no te caigas, o niña, o bueno, lo paso a recoger este fin de semana, lo llevo al cine, lo llevo a la playa, pero o sea, todo lo que implica integrarte como padre en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija, como padre, como figura masculina. Y no digo que ese era el caso mío, porque en el caso mío había una integración en todos los sentidos. Pero hablo de mis otras 2 matrimonios. Entonces, hablando de las críticas de la sociedad, ¿no? Que te critican primero porque no te casas, a mí porque me casé muy temprano y a otras porque no se casaron. Y si te divorcias, ay, pero ¿por qué no aguantaste un poquito más? O no fuiste una gran mujer, fracasaste como mujer, fracasaste como madre, fracasaste. O sea, ¿no? Entonces, el no querer hacerlo, pero vivir internamente esa psicosis mental de sentirte que puedes valerte, que puedes hacer cosas, pero no te escuchan, no te valoran, no te aprecian, te dicen que te calles la boca, no te presentan, no eres nadie, o te pego, o te meto un puñete, o te insulto, en el caso de algunas, ¿ok? En el caso que sea, si te quedas o te vas, siempre la mujer va a ser criticada. ¿Por qué no se fue? Se agarra el valor para irse, ay, ¿por qué te fuiste? Independientemente si te quedas o te vas, si no tienes una red de apoyo, es terrible porque ¿cómo haces para sobrevivir? Para animarte, para ayudarte a creer, para escuchar otra voz que no sea la voz repetitiva de que te dice que tú no sirves, o alguien que te lo dice, o tú misma diciéndotelo a ti. Entonces, todos esos factores son los pasos que impulsan siempre a una mujer a querer salir de allí. Yo me considero dentro de lo que me pueda criticar la gente, porque ya a mí no me importa lo que la gente pueda criticarme, una excelente madre, una excelente hija, excelente abuela, porque también soy abuela. Me consideré una excelente nieta, una excelente bisnieta. Me considero una gran persona que ha contribuido con buenos ejemplos a esta sociedad, pero eso lo puedo reconocer ahora. Eso lo puedo ver ahora y eso me lo digo porque creo que me lo merezco decírmelo a mí misma. Pero antes las voces que se repetían en mi cabeza eran otras. Pasar por toda esa crítica destructiva que te puedes hacer tú a ti misma, tú a ti mismo, es lo peor que te puedes hacer. Celularmente hablando, muscularmente hablando, dentro de todos tus sistemas, es lo peor que podemos hacer. Y reconocerlo y luego darte cuenta de que tú eres todas esas fases de la vida, lo bueno, lo malo, porque nosotros somos también la sombra. Nosotros también somos en algunas ocasiones terribles y maravillosos. Pues yo te puedo decir que he sido terriblemente conmigo, cruel, al no alimentarme, al comer y meterme el dedo para vomitar. He sido cruel conmigo. Puedo decirte las cosas terribles que he hecho conmigo. También puedo decirte las veces que no me recuerdo, pero que era cegada de mi enojo y no controlaba mi enojo y podía hacer daño con mi boca o con pegarle a mis hijos, ¿ok? Cosa que hoy no podría hacer, pero que sí lo hice en un momento. Sí, fui todo eso terrible y también soy muchas cosas buenas. Y me siento feliz de haber sido también las cosas malas que he sido y que probablemente seguiré siendo en algunos momentos de mi vida, porque todos esos momentos son los que me hacen darme cuenta por dónde estoy, en qué etapa estoy, en qué
proceso estoy moviéndome y cómo estoy absorbiendo y digiriendo los acontecimientos que cada momento de la vida me pasa. ¿Y que es fácil separarse? No. Dar el paso, ¿que es fácil? No. Una vez que lo diste, sobrellevarlo, ¿es fácil? No. Que te vas a caer, que vas a querer regresar, que probablemente incluso lo hagas y probablemente vuelvas y caigas y te separes. También, todo eso es válido. Pero ¿hasta qué punto vale la pena quedarte allí? Depende única y exclusivamente de ti. ¿Cuánto crees que serás salvadora de esa persona cuando primero tienes que rescatarte a ti? Eso depende única y exclusivamente de ti. Por esa razón, los consejos que yo puedo dar dentro de mi experiencia es una red de apoyo, darte cuenta de que tú necesitas ayuda, buscar ayuda emocional, psicológica con profesionales, ¿ok? Independientemente de tu religión o de tu creencia, pero un profesional que te pueda apoyar con herramientas, buscar herramientas, apoyarte de las herramientas. Son la única salvavidas en ese océano de emociones. Y la cosa más importante, nunca dejar de creer en ti, porque aparte de las herramientas que pueden ser el salvavidas, que te pueden sostener en ese inmenso océano, está algo también que es muy importante. Y está tu propio amor. El que te va a mantener allí atado es tu propio amor. Y ese salto cuántico, esa fe de creer que vas a llegar a la orilla. O de que va a pasar un barco, una canoa y te va a ver y te va a rescatar. Ese es como la cosa la única que te mantienes con vida allí, ¿no? Entonces, esas son las cosas que básicamente en este podcast que te expongo aquí, te puedo decir desde mi experiencia, he vivido, y que si tú te has encontrado en una situación así, no te sientas mal, busca tu red, busca tu manera de reconciliarte con tu niña interna, con tu niño interno. Y bueno, muchas gracias por, si te quedaste hasta el final, escuchar todo lo que tenía que compartirte en este momento un poquito de apertura, que yo no soy muy de exponer mis cosas, pero sentí el deseo porque he visto muchas mujeres que se acercan y me dicen, ay, pero ¿por qué no? ¿Por qué tú no lo expones? Entonces, bueno, ya, lo solté. No me gustaría escuchar críticas destructivas, comentarios alucinantes. Solamente estoy hablando de mi experiencia con mucho amor y cariño para aquellas personas que me siguen y que de pronto les puede servir desde mi perspectiva una otra visión. Te mando un besote sin fronteras y nos vemos la próxima vez que pasas tu dedito por aquí. Chao.